Bueno, y Daniel Greenback es empresario y está seguramente batallando el día a día. Todo esto que expresamos y analizamos y vemos de qué manera, hacia dónde, cómo puede ser. Después, en llevar adelante una empresa y darse cuenta que efectivamente las variables no están funcionando y que no hay perspectiva de que funcionen es complicado. Bienvenido, muchas gracias por venir. Linda introducción de optimismo. De optimismo, real, ¿no? ¿Real? Absoluta, porque la industria donde yo trabajo, cultura o entretenimiento, como lo quieras llamar, es una industria muy sensible a cuando la gente primero tiene que alimentarse, tiene que vivir, tiene que pagar la vivienda, el gas, la electricidad, tiene que educarse, tiene salud, y recién después de eso ve cuánto tiene para salir. Entonces, o sea que es lo primero que aparta. Y es la lógica, y no es solo con el artista internacional donde uno podría decir la variable de dólar que afectó en una devaluación del 120%, sino la variable recesión, la variable de no saber, la incertidumbre de no saber cuánto te viene de gas, de electricidad, de la cuota, de la obra social. Entonces me parece que ya no es solo la parte de espectáculos internacionales, porque tranquilamente uno podría decir, bueno, hay un consumo local, pero es la peor temporada del teatro de la calle Corrientes de la historia de muchos años. Y es por esto, es porque nosotros venimos después de que la gente vivió, comió, se educó y tuvo salud. Entonces, y pese a esto lo traes a Roger Waters. Sí, pero antes de todo esto estaba. Si yo te digo hoy por hoy, nosotros hemos paralizado. Cuando vos preguntabas, hoy estamos en un stand-by, mirando un poco más y más las cuestiones que puedo hacer en el exterior, tratando de para mantener al personal que tengo en mi empresa, pero sin ninguna expectativa porque lo dice, o sea, que recién empieza la recesión, no es que lo digo yo, porque entiendo que a las tasas que hay hoy al 71%, no hay manera de que la gente tenga, la clase media que asistía a nuestros espectáculos, entra a estar fuera del foco de consumo. Entonces, tengo que ser realista un poco de la expectativa, y yo creo que ahora que empieza el último trimestre, que empiezan los shows en vivo, o sea, la temporada de teatro ya de este año fue desastrosa, pero que ahora empiezan los un poco mega eventos, la inmensa mayoría de estos fueron previstos previa a este debacle. Claro. Yo con Roger Waters empecé vendiendo las entradas a $19, era 19 pesos el dólar. Claro. Y la proyección era, bueno, con Rofek y todo, era 23. O sea, estamos en 39. ¿Y sabés lo que es explicar en por suerte o por desgracia? La verdad que por desgracia, porque yo no soy de los que suscribo que suerte y que nos va mal para así aprendemos, sino padezco que mi contorno la esté pasando muy mal y obviamente quiero que le vaya bien al país, pero es muy difícil explicar afuera. Cuando fuimos a explicar del 19 a 23 a la gente de Roger Waters por qué el precio. No saben. Argentina no es explicable. Se preocupó por el 10% de variación porque se van de la Comunidad Europea. Imagínate explicarle el 120%. Daniel, cambiamos de tema. ¿Qué tenés en cuenta para producir un artista hoy? Seguramente que has cambiado en esto a lo largo del tiempo. Básicamente parto de la premisa como empresa, estoy hablando, si bien hay una cuestión de cuota personal, de gusto personal, que me es más fácil a mí producir lo que me gusta que lo que no me gusta, la posibilidad de la ecuación económica que tiene ese negocio. Para mí, siempre soy de la idea de que me es más barato, si hay un artista, comprarme un ticket de primera, irme al mejor hotel de Nueva York o Europa a verlo, que estar haciendo un show y perdiendo plata. Pero a su vez, trato y tuve la suerte. O sea, que ¿has producido artistas que no te gustan? No, pero sí que he dejado de producir algunos artistas que me podían gustar porque la ecuación no iba. No funcionaba. Eso no quiere decir que también muchos artistas que pensaban que iban a funcionar no funcionaron, y otros que funcionaron. O sea, no es que uno tiene la bola de cristal que funciona todo, pero tuve la suerte de producir muchos artistas que me gustan mucho. ¿Quién, por ejemplo, te imaginaste que iba a funcionar y no terminó funcionando o no cumplió con las expectativas que
que soñaste? Hay muchos, sí, tengo una larga lista de fracasos en mi haber, pero si te dijera, a veces es por variables ajenas, o sea, lo que hoy me está pasando por Roger Waters no tiene que ver con que el artista tire o no tire, sino con variables. Nosotros somos un resultado de una serie de variables. Es más, cuando no se podía girar dinero al exterior, sí, y se suponía y que ocurrió, ¿no?, que se puede girar dinero, me preguntaban, bueno, ahora va a haber mucha más tráfico de artistas. Y la cuestión era, depende, porque si la gente tiene o no nivel de consumo. Entonces, a la respuesta tuya es, sí hubo artistas que funcionaron, por ejemplo, para no decirlo con este gobierno, pero me recuerdo en una época con Bon Jovi, por ejemplo, que había llenado un estadio y que hubo una devaluación y vendió en cuotas, y cuando tenía entradas en ese entonces que eran a $15 y cuando lo cobré eran a $8. Entonces, no me funcionaba económicamente, pese a que habían dado muy bien. Claro. Bueno. ¿Cómo es ser empresario en la Argentina, teniendo la posibilidad de por ahí serlo en otras partes del mundo? Y es un poco trabajar en otras partes del mundo y saber que hay un sentimiento de pertenencia, hay un placer de trabajar y producir en Argentina, y también hay un placer grande de cuando te das gustos de poder exportar música argentina a otros países. Y también es bueno cuando produzco algunos artistas de otra, ejemplo, Roger Waters va a ir ahora por primera vez a Montevideo. Bueno, es una experiencia nueva, esas vivencias tienen, a ver, si algo tiene bueno de mi profesión es que la regla es que no hay regla. Entonces es como muy dinámico y te propone como un nuevo desafío. Bueno, hablando justamente de tu profesión, ¿cómo haces para manejar los egos? Debes estar envuelto, ¿no? Desenchufás el chip y ¿Tenés mucho carácter en la interna? Entrás en la discusión, en los pedidos. Viste que yo me crié de chica leyendo en las revistas, bueno, el pedido de tal artista es tal cual, y yo decía, wow. Yo trato en general de no sorpresa. ¿Qué quiere decir no sorpresa? Los sí, los no te los doy en la negociación. Si la aceptás bien, si no la aceptás, corro riesgo. De hecho, yo me niego a hacer en el estadio de fútbol por el tema de las barras. Sí. Y con Rolling Stone la última vez, porque querían tocar en River, sí, y yo no quería, por el tema de las barras, trabajar. Ahí. Que no es un problema de River, es de todos los clubes, ¿no? No, que no podías garantizar la seguridad. Me negué y estaba por perderlo hasta que en un momento, justo por un partido entre River y Boca, por un problema que hubo, que tiraron gas picante y que pude demostrar que la policía no podía responder a la seguridad, porque 200 personas no la podían desalojar, y fueron ahí cuando se convencieron de que había riesgos de los seguros, de sobreventa, de todas esas cosas, a las cuales yo no me quería responder. Pero yo te pregunto en la mínima, en la diaria, en la de entro y quiero tener, ¿cómo, digamos, sos el empresario que accede y está detrás de...? Depende si me da la ecuación o no, o sea, tengo que partir de la premisa... No, pero también tenés que tener las ganas, ¿no? Más allá las ganas, pero también entender que hay otras realidades que no es la nuestra. O sea, yo entiendo que determinados vinos, determinados champán, tienen un estándar de vida superior a la línea media de los mortales, digamos, ¿no? Y son giras muy largas, entonces entiendo que quieran mantener ese estándar de vida. Sí, son las pretensiones, son las reglas pero, de digamos, juego que ellos ponen. Son las reglas, pero que no me las piden a mí y toman otro champán en su casa o toman otro vino en su casa, o no, son las cuestiones. Y en determinado momento, cuando están en gira, los estadios son sus casas. Entonces, por muchas horas, y es lógico que algunas pretensiones que nos parezcan desmedidas, cuando las pones en la perspectiva de cuánto Roger Waters, cuál es su estilo de vida, obviamente que tiene un estándar de vida superior a la mayoría de la gente. La ética, ¿no? ¿Cómo digamos, hay un caso particular que vos te plantaste con un artista porque hizo declaraciones con las que vos no coincidías y que sentías que... Sí, que igual te quiero hacer una salvedad porque eso basta. Que vos te estás refiriendo, por ejemplo, a Morrissey, sí, o, por ejemplo, en su momento con Michael Jackson. Sí. Morrissey, en unas declaraciones, es muy distinto, yo no juzgo la obra artística,
¿okay? No. Entonces, probablemente te quiero decir, está viniendo Morrissey, y yo lo iría a ver como público. Me parece que es un músico extraordinario, su último disco me parece extraordinario. Ahora, cuando vos te involucras en la producción, ya tenés una cuestión más activa y de complicidad con una serie de cosas. Entonces, ahí es el límite que se fija cada uno, y cada uno tiene el principio y el límite que quiera tener. Yo no estoy con capacidad moral para fijarle línea a nadie, pero sí para fijarme en mis propios límites. Para elegir. Exacto, y fijarme en mis propios límites. Entonces, me pareció desafortunada algunas declaraciones que había dicho él, que después las desmintió y después se confirmaron, y estaba en negociación y retiré mi oferta porque no tenía ganas de trabajar con él. Trabajar implica que a veces tenés que tener una cierta convivencia, que tenés y que en última instancia, vuelvo a repetir, con toda libertad, coincido o no, pero yo tengo el derecho de producir o no también. Obvio. ¿Los músicos argentinos? No me gusta en general ningún tipo de generalización, pero hay de todo. Hay músicos muy extraordinarios, hay músicos como todos. Viste que los argentinos en general nos sentimos un poco extraordinarios en todo, en lo que se hace, y hay como esa generalización, ¿no? De que los músicos argentinos... Es un problema nuestro. Por supuesto, es un problema. Por supuesto. Pero digo, has tratado... seguramente con todos o con muchísimos. Y como todos, o sea, es como decir el empresariado argentino, como decir la Pero gente de la me imagino que no debe ser fácil producir música en la Argentina por todo esto que estamos hablando. Sí, Argentina tiene para colmo un problema geográfico complicado, claro, ¿no? Porque nosotros, al estar tan tras mano de todos los centros de consumo, muchos artistas argentinos que, por poner un país de habla hispana como España, si hubieran estado sumergidos en Europa, le hubiera sido mucho más fácil la trascendencia en otros países, donde acá partís de un costo de traslado muy, muy elevado. Pero no obstante eso, fin de semana pasada estaba en Nueva York, Fito Páez tocó en el Carnegie Hall, y la verdad que es más, llegué tarde porque justo llegaba de Londres, y te das cuenta que hay una afinidad de público argentino que vive en Nueva York que lo fue a ver, pero también como sentís, puta, se llega. O sea, yo tuve la oportunidad de producir a Mercedes Sosa en el Carnegie Hall, que es una sala emblemática en Nueva York, y la verdad que me tuvo como un goce particular de satisfacción de sentir, bueno, con Mercedes Sosa, de estar acá en el Carnegie Hall, que es tan emblemático, era una satisfacción extra. En el mundo del espectáculo hay como una vinculación permanente, ¿no?, con la droga, como que pareciera ser que el espectáculo puede o no ir de la mano, y esta es la percepción que se tiene. ¿Cómo se maneja esto y cuál es hoy tu visión al respecto, habiendo pasado ya muchos años por ahí de tu adolescencia o de tus comienzos? De mi vida como drogadicto. También. A ver, yo creo que droga es muy genérico, es muy amplio. Creo que la marihuana, creo que es una cuestión que se debe tender a despenalizar. Concretamente en el estado de California, por ejemplo, hace 2 años, que para consumo de esparcimiento no medicinal está como en el 50% de los estados de Estados Unidos liberado. No hay ni más accidentes de automóviles, ni más muertos, ni más asesinatos. Y después están obviamente drogas duras, que yo creo que la droga siempre es un medio, o sea, el problema de que lleva destructivo de las drogas que son más pesadas es un emergente de una situación personal, de una depresión, de otro tipo de problemas. Pero creo que es como, así como estoy a favor de la despenalización del consumo de marihuana, digo, las drogas más pesadas me parece que requieren otro tipo de cuidados, otro tipo de información, y creo que lo peor que se puede hacer es ignorarlas. Me parece que en Europa, donde los festivales, los chicos pueden ver que si lo que están consumiendo está bien o está mal, evita muchas muertes, tomando en cuenta que eso existe. Ahora, también entiendo que hay drogas más pesadas que es como todo, que hasta el dulce de leche, si lo comes en exceso te cae mal. Para mí depende cómo, el cuándo, pero repito, para mí esto es un emergente de cuando uno ve la droga tan permisiva, tan dañina, tiene que ver con otro factor, me parece que es el resultado y no el causal.
¿Quién es Mario Pergolini para vos? Una persona, un conductor excelente de radio, con el cual compartí junto con otro grupo muy importante de comunicadores, una etapa de una radio brillante que fue en su momento Rock and Pop. ¿Y hoy tu relación con él? Es inexistente, no, si nos vemos nos saludamos, lo encontré hace no mucho en un avión, tenemos una historia en común, pero es como todos, cada uno fue por su camino. ¿Sos un tipo corto vos en cuanto a por ahí a las... no, no, digo, eso, viste que hay gente que por ahí tiende a continuar vínculos, por más de que por ahí no tenés mucho que ver, y otras personas que... No lo forzo, o sea, no fui nunca a una reunión de exalumnos, de excompañeros de eso, no tengo Facebook personal, no me interesa. Eso no quiere decir que tengo amigos de toda la vida y que me encuentro, y por ahí alguno, pero no necesito ir a la reunión de excompañeros, ¿no? O sea... ¿Te gusta la familia así? ¿Te gusta la familia ampliada? ¿Cómo es la familia para vos? Y depende, mi familia es... Hay una familia sanguínea, hay una familia hoy muy fuerte que son mis sobrinas, que vienen sanguíneamente del lado de mi mujer, mis hijos como cuestión preponderante, mi vieja, que es una mujer que ya cumple el lunes que viene 91 años, mi viejo falleció. Pero más soy de familia chica, digamos. Si vos me decís un mundo perfecto, son mis hijos y un par de sobrinos y mi mujer, y no muy grande. Ahí, queda ahí ronroneando cuando piensa. Está bien, esa reuniones sanguíneas. ¿De los Campanelli no? No, de 25 primos porque venimos, no, paso. Los Grimpanelli no funcionan. No funcionan. Escuché que dijiste, tuvimos la dicha de no quedar embarazados, porque tuviste la dicha de poder hoy tener a... Sí, a mi hija Ani, nuestra hija, que obviamente, lo hablamos mucho con Andrea, jamás supondríamos que de nuestro ADN hubiera salido algo tan hermosa, o que amamos tanto y que tenemos esta familia que tanto gozo. O sea, a veces la vida se va acomodando y en los tantos, en los procesos, algunas cuestiones que en algún momento pueden ser traumáticas, como no haber quedado embarazados, en nuestro caso fuimos premiados con creces con la hija que tenemos. Fue duro el proceso de adopción porque mucho se habla al respecto y se cuestiona, ¿no? Sí, es un tema, yo creo que es una de las cuestiones pendientes y que sigue siendo aberrante en la Argentina cómo funciona. Justo salió esta semana un caso de Rosario, de que acá la ley, el Código Civil habla de que cuando hay lazos sanguíneos se tiende a no dar a esa familia, y en Rosario un juez tuvo un fallo fantástico, que no le estaban dando en adopción, le estaban mandando a un chico que tenía un lazo con una familia, lo mandaban de nuevo al hogar donde vivía, y el pibe llamó al papá, el papá está afuera, que no lo habían dejado entrar, el juez vio y contra lo que decía le dio en adopción. Cuando las barbaridades que se hicieron en la parte de aborto, de todas las cosas que se iban a hacer en función de la ley, sigue esperando la media sanción en Senado de un censo de cuántos chicos están hoy en la Argentina en estado de adopción. Los trámites son absolutamente, perversamente engorrosos, y en última instancia estamos hablando de necesidades de chicos, hablamos de amor, hablamos de familias, inexplicablemente o no explicablemente, porque también hay todo un sistema perverso detrás de todo esto que se posterga. Y ni que hablar cuando uno habla de las reducciones, que hubiera pasado con ese famoso dicho de la vicepresidenta Michetti: el Estado te protege. ¿Te acordás que las chicas que eran víctimas de violación, que caían en el fallo FAL,
que el Estado las iba a bancar económicamente para sostenerla y después lo den en adopción a un chico, generando una expectativa imposible de hacer con las legislaciones existentes. Obviamente la adopción, no vayamos a ese extremo, por el otro, al normal no se modificó ni medio pelo, y hasta la educación sexual ahora se está postergando, pero digamos que es una faltante muy grande de la legislación argentina y que no hay motivo para que estas postergaciones existan porque hay muchos chicos y hay muchas familias. En una frase, Daniel, ¿hacia dónde vamos? El mundo, Argentina... Lo que quieras. De acá al estacionamiento es lo más claro que tengo en forma inmediata. No inmediata, a ver, sin lugar a duda... estamos en el medio de, no solo de Argentina, de un mundo que está cambiando y no positivamente muchas cosas. O sea, los líderes como Trump, los surgimientos de las derechas, las extremas derechas en Europa con todos los problemas de los inmigrantes, un mundo donde el fracaso de la globalización que ha dado una mayor concentración cada vez, entonces todos estos desplazados, los problemas de... O sea, yo creo inclusive... Tengo una mirada muy crítica hacia mi generación, yo creo que hemos fracasado. Nosotros, la generación de los 60, había una serie de valores en las cuales, si miramos cómo está el mundo hoy y que Trump es el presidente de Estados Unidos, cómo afloran las derechas, lo que está por pasar en Brasil, lo que ha pasado acá con derechos de la mujer, viendo con discusiones que pertenecían a otro siglo, me parece que de alguna manera... hemos fracasado. Ahora, la esperanza y la posibilidad del cambio siempre está y a esa apostamos. Apostemos. Gracias, Daniel. Chao.